¿Cuántos estamos viviendo en el Espíritu? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Quiero, de parte de los pastores, agradecer de una manera muy especial a todas las personas que estuvieron en el servicio, en la Convención Internacional Cruzada Cristiana. También a los que participaron. ¿Cuántos estuvimos en la convención? Levante su mano. Bueno, ahí hay carbón encendido, amén. Entonces vamos a estar cada día procurando que ese fuego no se apague, amén. La convención fue algo maravilloso, fue una gran bendición. Muchas personas esperábamos algo bonito, que saliera bien, que todas las cosas se dieran, pero Dios es especialista en hacerlo todo mejor, ¿sí? Y pues Él nos sorprendió de una manera muy gratificante. La presencia de Dios estuvo allí ministrando y no queremos que se quede solamente en un evento, sino que cada día podamos vivir esa no experiencia, sino que cada día eso se convierta en un estilo de vida. Quiero darle una bienvenida muy especial a los que nos acompañan por primera vez, a quienes se conectan a través de las redes sociales, pero hoy también nos acompañan algunas personas que vienen del Caquetá, creo que son María Teresa, ¿sí? Bienvenida, como Iglesia Vida le damos la bienvenida a ella. Creo que ya llevas viviendo un tiempo aquí en Bucaramanga, ¿cierto? Ok, pero bueno, bienvenida a Iglesia Vida. También nos acompaña desde la ciudad de Bogotá un joven que también nos dijeron que venía también a estar en Iglesia Vida. Ya lleva viniendo algunos días, pero hoy también le damos la bienvenida a Esteban Mendoza. Bienvenido también. La Iglesia Vida los abrazamos y bueno, nos da mucha alegría que como familia hagan parte también de nosotros. Igual somos Cruzada Cristiana. ¿Cuántos se sintieron complacidos de ver la gran familia que tenemos? Pienso que uno de los motivos más maravillosos es poder haber reunido a tantas personas, y eso es yo creo que una cuarta parte de lo que verdaderamente somos, porque de pronto por recursos o por organización no se pudo tener a todas las personas que en realidad somos como Iglesia Cruzada Cristiana a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero que en esta mañana el Señor nos hable. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Vamos a inclinar allí nuestro rostro y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu bendición, gracias por que tu presencia está en este lugar, gracias por este hermoso tiempo de alabanza, Señor amado, que tú nos permites darte, precioso Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor amado, por los pastores Pedro y Beatriz, por sus hijos. Te pedimos, Señor amado, que, Señor, este tiempo sea un tiempo en el que tú los fortalezcas, les traigas descanso, pero sobre todo renueve sus fuerzas, Padre Celestial, para lo nuevo que tú vas a traer para Iglesia Vida Cruzada Cristiana. Hoy nos disponemos en esta mañana, disponemos nuestros sentidos, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu para lo que tú quieres hablar en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que de pronto vienen con dificultades, vienen enfermos, vienen buscando una respuesta. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio a la necesidad del corazón y que tú hables, Señor amado, conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque tú estás aquí y tú eres lo más importante, Señor amado. Tú eres el más importante y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir un mensaje que el Señor ha estado hablando de manera muy especial a mi vida durante estos días. Y este mensaje lo he titulado La fe genuina. Y es que a veces creemos que el peor enemigo de la fe es la duda, la inseguridad o la incredulidad. A veces de pronto, pues por años hemos escuchado muchas palabras acerca de la fe. Y cuando desde niño, desde adolescente, la mayor parte de veces que yo veía predicando al apóstol Pedro cuando iba a Cúcuta,
siempre su mensaje era acerca de la fe. Y es que uno no puede predicar o hablar de lo que no está viviendo. Y pues el pastor Pedro siempre nos desafía con su forma de ser, con su ministerio, a vivir una vida de fe. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué manera yo puedo vivir esa fe? Y bueno, a lo largo de los años, el Señor ha venido obrando, me trajo a Bucaramanga, pasamos procesos y hoy en día, gracias a Dios, pues me ha ayudado a conformar una familia o me ha unido a mi esposa y hoy en día tenemos una familia y tenemos muchos planes, muchos proyectos, muchos sueños. Pero muchas veces le pedimos a Dios muchas cosas y colocamos como una cierta fecha y pues pasan los años y pasan los días y vemos que esa oración quizá no tiene la respuesta que nosotros esperábamos. ¿A cuántos les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿sí? Que le pedimos a Dios algo y bueno, como cuando un niño le pide al papá, Lucía nos está pidiendo que le regalemos todo el kit de patinaje, pero pues todavía no está en edad de andar en patines, pero nos tiene, mejor dicho, y todas las noches cuando estamos orando dice, papito Dios, te pedimos que tú nos des el kit de patinaje que lo venden en el Cacique. Ella ya sabe dónde, y dónde, mejor dicho, cuando vayamos al Cacique lo vamos a tener ahí. Entonces, yo digo, yo quisiera orar así como ora Lucía, con esa fe, con esa certeza de dónde, cuándo y cómo lo puedo lograr. Pero muchas veces no alcanzamos esas respuestas que de pronto quisiésemos tener. Y es ahí donde nuestra fe se ve confrontada, nuestra fe se ve muchas veces como frustrada. Señor, pero yo te he pedido, yo he orado, yo he clamado por tantos años y no ha habido respuesta. De pronto tú has orado por muchos años y tú dices, bueno, yo he orado 10, 11, 12 años y quizá hasta ahora estás viendo la respuesta. Debemos siempre tener en cuenta algo, que Dios no es un Dios que es indiferente a nuestras oraciones. Dice la palabra que Él está atento a la voz de nuestro clamor. Pero yo quiero hablarles de una fe que va mucho más allá de la respuesta a una oración. Y como les decía, si bien estos son algunas cosas contrarias a tener fe, lo que verdaderamente marca la diferencia en un cristiano de fe es que es una persona que permanece. Diga conmigo, permanece. ¿Y qué es permanecer? Mantenerse. ¿Quién más me dice ahí con voz fuerte qué es permanecer? ¿O qué considera que es permanecer? Estar firmes, constantes, ser disciplinados. Quiero que vayamos a la palabra al Evangelio de Juan, capítulo 15. Ese es un versículo que leemos mucho acá en Iglesia Vida. Pero quiero que cada día podamos interiorizarlo y que esta palabra dé fruto en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Alguien sabe qué es un pámpano? Es la rama. En este caso se está hablando del árbol de la vid. Y dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quizás en nuestras fuerzas podemos llegar a alcanzar muchas cosas. Sí, puedes alcanzar un cargo en tu trabajo, un título, puedes lograr tener tu casa, tus negocios. En tus fuerzas puedes alcanzar muchas cosas, pero hay algo que va más allá, y es que la fe nos permite permanecer. Hay algo que decía el pastor Ricardo Rodríguez, el pastor de la iglesia en Avivamiento, en el sepelio del apóstol Antonio Cortés. Y él decía que llegar a la cima es muy fácil, pero mantenerse es ahí donde está el éxito.
De pronto muchas personas luchan por alcanzar muchas cosas, pero todo es como la espuma. En cualquier momento se desvanece. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios está haciendo en esta mañana a nuestras vidas? A permanecer, porque si permanecemos en Él y Él en nosotros, podemos dar fruto. ¿Qué fruto estoy dando? Pregúntatelo ahí en esta mañana. ¿Qué fruto estoy dando en mi vida? ¿Qué fruto cada día doy con mis palabras, con mis pensamientos, con las intenciones de mi corazón, con los anhelos? ¿Qué le estoy deseando a mi familia? ¿Qué le estoy deseando a las personas que trabajan conmigo? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Y es ahí donde vamos a ver si verdaderamente estoy o no estoy permaneciendo en el Señor. Aquí encontramos algunos antónimos de permanecer, tales como ausentarse, desaparecer, pasar, rendirse, abandonar, irse, abdicar, alterar, cambiarse, cancelar, dejar, dimitir, escapar, evadir, huir, interrumpir, irse, lanzar, largarse, renunciar, tirar, vagar. Todas estas cosas son contrarias a permanecer. ¿Y por qué quiero hablar de permanecer? Porque encontré una conexión con esa fe genuina que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Y en estos días Dios me ha estado hablando acerca de la fe y de la unidad. El día de ayer me invitaron a compartir en un devocional una palabra y estuve compartiendo acerca de la unidad. Pero hoy el Señor me dijo que habláramos acerca de la fe. Sin embargo, más adelante vamos a conectar estos dos términos. Y es que ante las temporadas que estamos viviendo como iglesia, debemos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a leer en el libro, en Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo este capítulo. Quiero que usted tenga allí su Biblia. Bueno, aquí gracias a Dios estamos con los muchachos de medios que están proyectando el mensaje. Y dice Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo allí, Efesios capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos de pronto tenemos ese pasaje en nuestra memoria, ¿cierto? Pero el versículo siguiente habla algo muy importante y que muchas veces lo pasamos por alto. Dice versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y quiero que nos detengamos en este pasaje. Un pasaje que quizás muchas veces omitimos. Pero allí es donde encontramos por qué estos hombres eran hombres y mujeres de fe. Ahí encontramos por qué estos hombres eran hombres y mujeres de fe. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia bíblica, encontramos hombres que nos retan y nos desafían a vivir una vida de fe. Piense usted ahí en un momento, en un hombre o en una mujer que tú dices, uy, este hombre, yo quisiera ser como él. Piensa allí por un instante de la Biblia. No, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como José, yo quiero ser las mujeres, yo quiero ser como la tsunamita, yo quiero ser como Débora. ¿Tienes un referente? Y dice allí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y seguimos leyendo en el versículo del 3 al 6, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga conmigo, excelente sacrificio. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tener buen testimonio va más allá de lo superficial. Aquí encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú te puedes portar muy bien, ser una persona íntegra, ser excelente en lo que haces, ser un profesional, pero si en tu vida no hay fe, si tu fe ha flaqueado, si tu fe ha menguado, porque podemos encontrar personas que son excelentes personas, pero la fe es la que nos da la certeza de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, como lo leíamos al principio, nos ayuda a permanecer. Hay personas que se comportan bien delante de todos, pero internamente o personalmente no lo sabemos. O quizá hay personas que viven una doble vida. Son excelentes en su trabajo, son excelentes en la iglesia, son excelentes en cualquier parte, pero en otro lugar son diferentes. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mi vida, por decir de alguna manera, en el ministerio de alabanza. He conocido muchos muchachos que son excelentes cantantes, excelentes músicos. Acá hacen bajar el fuego, pero sus vidas dan testimonio de que no hay fe en ellos. Y encontramos que son excelentes. Encontramos que pueden llegar a mover emociones, pero no hay ¿qué? Fe. Bájamelo un poquito, por favor. No hay fe. No hay fe en ellos. Y es que tú dices, no, bueno, pero ese muchacho ha alcanzado sueños, ha alcanzado muchas cosas. Sí, pero la fe no se trata de lo material que puedas alcanzar. La fe no se trata de lo que puedas lograr obtener. Simplemente hace parte, claro que sí, porque no estoy desmeritando ninguna de esas cosas, todo lo contrario. Admiro a las personas que pueden alcanzar muchas cosas. Nosotros también anhelamos alcanzar muchas cosas. Tú y yo anhelamos alcanzar muchas cosas. Pero ¿cuál es el principal motivo de nuestro corazón? ¿Cuál es la principal fuente de motivación de nuestras vidas? Y seguimos leyendo del versículo 7 en adelante. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de qué cosa, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó y fue hecho heredero de la justicia. La fe implica justicia, implica obediencia, implica temor a Dios, implica confianza, implica humildad, implica honra, implica fidelidad, implica sencillez de corazón, implica sacrificio. La fe no solamente se trata de decir yo creo o yo le creo a Dios. La fe no simplemente se trata de lo que hoy en día estamos viviendo, de declaraciones positivas. ¿O usted no se ha dado cuenta que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales muchos colocan algo que sueñan y colocan una palabra y dice lo manifiesto? Ahora es lo manifiesto. Y sabe, todo eso ha salido de
de los nuevos pensamientos que hoy en día las personas tienen acerca del querer obtener los sueños. Y es que es bueno motivarnos, es bueno escuchar de pronto a alguien que te diga: puedes seguir adelante, lo estás haciendo bien. Pero ¿sabe qué es lo que nos ayuda a agradar a Dios? La fe. La fe es la que nos ayuda a permanecer. La fe es la que nos ayuda a seguir adelante, a avanzar. Y podemos leer ahí más adelante, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué dice? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Dios todo lo puede hacer. Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Fíjese que usted conoce la historia de Sara, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a concebir, que iba a ser padre. Y no solamente padre de uno, sino padre de multitudes. Y Abraham, aunque lo creía, Sara estaba ahí escuchando. ¿Y qué pasó con Sara? Se rió. Pues hay cosas que a uno como que le dan risa y uno dice: ay, Dios mío, por favor. Pero aún en nuestro corazón entendemos que Dios es fiel. ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Sabe? A veces pensamos que Dios se comporta como nosotros nos comportamos. Es que yo ya la embarré con Dios y yo no creo que Él me vaya a responder. Yo ya la embarré con Dios y yo no creo que Él vaya a ayudarme con eso. Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos. Dios es misericordioso aunque nosotros no lo seamos. Claro está, Él nos invita, Él nos insta a ser como Él. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas cosas que hablábamos al inicio, la duda, la incredulidad, el deseo de renunciar, de no permanecer, es lo que nos saca de esa fe genuina. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y quiero que puedas meditar en estos versículos que les voy a leer a continuación, del 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos. No crea que usted aquí va a vivir por siempre. Nosotros estamos aquí, como se dice popularmente, de paso. En cualquier momento, Dios te llama. Mira, por ejemplo, esta semana un muchacho sale de su casa, va a trabajar, pasa una situación, la situación que haya pasado, y ahí quedó el muchacho, un joven de 22 años. Podemos salir de casa, pero Dios es el que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dios es el que sabe cuál es nuestra fecha de caducidad o hasta cuando Él venga.
Y muchas veces, muchos sueños y muchos anhelos no se logran cumplir. Fíjese, a mí me impresionaba escuchar al apóstol Arturo decir que aún habían sueños que el apóstol Antonio no había alcanzado. Por ejemplo, ver a un grupo de pastores graduándose como primera promoción de la Universidad Patricio Simes. No alcanzó a verlos. Y ese era un gran sueño que él tenía. Pero sabe, yo creo que la motivación más grande de su corazón era cruzar, llegar a la meta. Y ya, como dicen por ahí, se adelantó. Así muchos de nosotros tenemos muchos sueños y muchos anhelos y luchamos cada día, trabajamos fuertemente, hacemos planeaciones, organizaciones para alcanzar ello. Pero nuestra mirada debe estar siempre puesta en lo celestial. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en el propósito que Dios ha marcado para tu vida y para mi vida. En estos días leía una frase por ahí que decía: los ataúdes no tienen bolsillos. Todo lo que pase aquí, aquí se queda. Cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Dice el versículo 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero no, ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial. Mire este pasaje tan hermoso. Dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos queremos ser ciudadanos del cielo? Hay una canción muy antigua que dice: hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere dárnosla por heredad, pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Y dice: allí cantaremos con palmas en las manos. Bueno, ahí estaba inspirado el que la hizo. Pero hay una patria que el Señor nos ofrece. Por eso les estoy hablando de esta fe que debemos fortalecer, que le debemos pedir al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Porque sí, como les decía al principio, nosotros podemos alcanzar muchas cosas, podemos lograr muchas cosas, podremos tener mucho éxito, muchos títulos, pero muchas veces la fe que se ve afectada es la fe que nos ayuda a permanecer. Es la fe que verdaderamente nos debe identificar como cristianos. No vivamos de apariencias. En este plano terrenal estamos de paso. Lo que define nuestro futuro es en quién verdaderamente está nuestra mirada. Dice allí más adelante si usted lo quiere leer en su casa, en el capítulo 12, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el alfa y la omega. Él es el que coloca la primera letra y coloca el punto final. Dice la palabra que en su libro están escritas todas aquellas cosas acerca de nosotros. Todas. Desde antes de que se formase en el vientre de nuestra madre, ya nos había conocido. Él conoce todo de ti. Si tú sientes que muchas veces te desconoce, pues Dios conoce todo de ti. Para conocer a Dios, para conocer su palabra y para conocernos a nosotros mismos, debemos ir a la oración y decirle: Señor, ayúdame, porque a veces me comporto de una manera que me desconozco. Quizá muchos piensan que al ser cristianos, servir a Dios, entregar su vida a Él, están perdiendo el tiempo. Pero lo que muchos ignoramos es que tener fe y vivir por fe nos garantiza lo celestial. Nosotros no venimos a la iglesia a escuchar a una persona. Nosotros no venimos a la iglesia a
cantar una canción, o nosotros no buscamos de Dios simplemente porque en algún momento, como quien dice, como los bomberos, estoy en problemas, estoy en apuros. La verdadera motivación que debemos tener como cristianos es que al orar, al estar constantes, al venir a la iglesia, al predicar la palabra, es porque estamos procurando permanecer. Y es ahí donde está el secreto. Permanecer en la oración, permanecer en la búsqueda constante, permanecer en unidad, permanecer en amor, permanecer en su promesa, en sus planes, en su propósito. Y seguimos leyendo, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esto hace referencia a entrega. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir? Abraham ya tenía muchísimos años ya tenía muchas órdenes de captura de todos los cementerios. O sea, Abraham ya, como decimos por ahí, ya está pasando tiempo extra. Pero aún Dios quiso glorificarse en esa situación que estaba viviendo Abraham, para demostrar que para Dios nada es imposible. ¿Qué es lo único imposible? Querer agradar a Dios sin fe. Eso es lo único imposible, porque la Biblia lo dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a todas las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso quiere decir que los huesos de José sí entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes los llevaban? Josué y Caleb. Por eso que a la tierra prometida entraron 3. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto habla de propósito. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto habla de identidad. ¿Cuántos se identifican como hijos de Dios? Diga: yo soy hijo de Dios. Moisés, a pesar de que fue rescatado de las aguas, fue formado con la cultura de los egipcios, creció con los egipcios, hablaba el idioma de los egipcios, nunca se identificó con los egipcios. Y sufrió porque tuvo que padecer muchas cosas por el hecho de no aceptar el ser egipcio. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La pregunta que Dios nos hace hoy es: ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por fe? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros? Dice la palabra que cuando Jesús vuelva, hallará
fe en su iglesia? Y como les digo, no es la fe de alcanzar cosas, sino la fe de mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo. Porque a la hora de la verdad, lo que podamos obtener, lo que podamos alcanzar, pues sirvió de mucho. Pero si esas cosas interrumpen con lo eterno, ahí es donde tú tienes que ver si verdaderamente eso es genuino o no, o si eso te ayuda a permanecer en Dios o no. Debemos dejar a un lado lo que les hablaba hace un instante, las declaraciones positivas, los manifiestos, las reclamaciones, los arrebatos. Señor, es que yo arrebato esa bendición. Es que yo te reclamo tal cosa. Y muchas veces nuestra fe la fe se distorsiona y nos volvemos niños caprichosos. Es que si tú no me das tal cosa, Señor, es que tú no me diste eso, tú no me respondiste a eso que yo te estaba pidiendo tanto tiempo. ¿Por qué yo perdí tal cosa? ¿Por qué, Señor amado, si yo te oré tanto tiempo? Me estremecía mucho ver a la hermana Ruth hablando del momento en el que el hermano Antonio ya estaba en su último momento. Y ella decía que le pedía a los que estaban cerca de ella que no le pidieran que no le doliera la situación que estaba viviendo, porque era muy difícil ver la condición en la que estuvo los últimos días del hermano Antonio. Pero ella decía: yo considero que tengo un Dios que cumple lo que promete. Y ahí mi fe se vio confrontada de una manera tan impresionante, porque decían muchas iglesias, muchas personas están orando para que el hermano Antonio vuelva a levantarse, pero ya Dios había marcado un tiempo. Muchas veces nos ponemos de acuerdo para orar, para clamar por algo, pero vemos que no pasa y seguimos orando y tenemos un complejo de que si entre más oremos, más rápido Dios nos tiene que responder. Eso los papás lo llamamos berrinche. ¿Será que muchas veces estamos haciéndole berrinches a Dios? ¿Será que muchas veces nos estamos comportando como eso, como niños caprichosos? Y no estamos confiando en lo que Dios puede hacer en nosotros. No estamos confiando en lo que Dios ha hablado, lo que ha prometido. ¿Sabe qué nos hace falta? Profundizar mucho en la palabra de Dios. Nos hace demasiada falta como iglesia entender por qué pasan ciertas cosas. ¿Por qué suceden ciertas cosas? Y ahí es donde nuestra fe genuina se va a ver fortalecida. ¿Por qué los discípulos le decían al Señor: Señor, aumentanos la fe? Y el Señor les decía: si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña: échate para allá, y la montaña se irá. Y quizá Jesús no lo estaba hablando en sentido figurado, sino que hablaba de permanecer hasta el fin, de permanecer en su propósito, de permanecer en su voluntad. La fe nos identifica como hijos de Dios, como hombres y mujeres que permanecemos. Y seguimos leyendo allí, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Recuerde a la tsunamita. Recuerde a la viuda de Sarepta. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí sale como una propaganda que había de Postobón. La vida es color de rosa, y no. Y menos la vida cristiana. Vemos que los discípulos fueron enfrentados, fueron maltratados. Muchas cosas alcanzaron, lograron y marcaron la diferencia como seres de fe. Pero también al final vemos que los que permanecieron a pesar de las circunstancias, esos fueron los que alcanzaron la corona. ¿Cuál corona estás esperando? Me regala un poquito más de... ¿Cuál corona estás anhelando? La fe genuina es una fe eficaz que produce resultados. La fe genuina no es una creencia en la fe como una fuerza o un poder, sino que es una fe en Dios. ¿Usted ha escuchado que hay personas que le dicen, yo le tengo fe a ese equipo? Uy, yo le tengo fe a ese número en la lotería. Uy, yo le tengo fe a tal persona. Yo le tengo fe. Y es porque muchos han distorsionado el significado de la palabra fe. Hay hasta una publicidad, dice con la fe intacta. Y van a jugar y pierden 7-0, 5-0, 4-0. Pero la fe está intacta. La fe genuina es una obra de Dios en nuestros corazones. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 13, voy a leerlo allí rápidamente, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, la fe es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. La fe es una obra que Dios hace en nuestras vidas para permanecer en su voluntad. La fe genuina es dada por el Espíritu Santo. Les comentaba que Dios me ha estado hablando de la fe y de la unidad. Y quiero culminar con este pasaje que está en el Evangelio de Juan. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 17. Versículo 21. Allí encontramos una oración que Dios hizo por sus discípulos. Y dice, para que todos sean, ya lo tenemos allí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué? Las personas muchas veces no van a escuchar, no van a leer un tratado, no van a escuchar una predicación. Las personas muchas veces se van a fijar en ¿qué? En cómo actuamos ante las dificultades, en cuál es nuestro testimonio. Y como les decía al principio, el testimonio no es de qué tanto sonríes, de qué tan lindo te comportes, de qué tan amable eres. El buen testimonio se fundamenta en dónde está tu fe.
¿Cuál es tu fe? Y nuestra fe como iglesia hoy tiene que ser fundamentada sí o sí. Porque nos estamos viendo enfrentados a ideologías, nos estamos viendo enfrentados a filosofías, nos estamos viendo enfrentados a personas que no están de acuerdo con la iglesia. Vemos, por ejemplo, en Francia, están quemando lugares religiosos de muchos años de historia. Quizá usted dice, ay, pero no son cristianos. Tú puedes decir eso, pero ¿qué pasaría si eso se trasladara a la ciudad de Bucaramanga? ¿Dónde quedaría nuestra fe? Y que Dios nos guarde, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Y sigue diciendo, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y sabe de cuál gloria estaba hablando el Señor Jesús? ¿Cuántos anhelan esa gloria de Dios en sus vidas? Quiero que incline allí su cabeza. Si le aplaudir, apláudele al Señor. Quiero que usted le diga al Señor, Señor, yo anhelo tu gloria en mi vida. ¿Y sabe cuál es esa gloria? El Espíritu Santo en nosotros. Dice que Él, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Su Espíritu Santo. Estamos viviendo en el Espíritu. Esto no es un evento, esto no es una frase, esto no es un invento de hombre. Esto es una necesidad que tenemos como iglesia, vivir en el Espíritu. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio y hasta el fin, Él siempre ha tenido un plan. Dios no improvisa, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ella tiene un plan con tu vida. Y si de pronto tu fe estaba ahí como tambaleando, si de pronto tú sentías que te cuesta permanecer, hoy es el momento para decirle al Señor, Señor, dame una fe genuina, aumenta la fe en mi vida. El Espíritu Santo nos llama a vivir en fe y en unidad. Ya no perdamos más el tiempo en que si algo no me gusta, en que si algo debe ser así, en que si algo debe, si a usted lo colocaron a hacer eso, usted hágalo, pero usted verá cómo lo hace. A mí me colocaron acá y yo de aquí no me muevo. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero contarles un testimonio cortico de mi esposa que vivió para la convención. En el trabajo no le dieron permiso para ir a la convención. Estaba iniciando un nuevo trabajo y lo más probable era pues que no le dieran el permiso. ¿Y saben qué hizo ella? Renunció al trabajo. Y ella me decía, amor, renuncio. Y yo confío en un Dios que es todopoderoso. Y ella renunció a su trabajo y estuvo en la convención y bueno, estuvo sirviendo allí. Pero a ella la llamaron y le dijeron, jefe, nosotros hemos notado que su trabajo es muy bueno. No se vaya. Venga y hablamos. Ojalá que no lo estén viendo porque dijeron que eso era interno. Dice, venga y hablamos, cuadramos, no se vaya, tómese los días, pero vuelva. ¿Sabe? Cuando servimos a Dios, Él tiene el control de todas las cosas. Pero esa es la fe que el Señor nos ha llamado
a tener. Una fe que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que nos haga falta, debemos vivir en el Espíritu para tener esa fe genuina. Si usted se quiere colocar sobre sus pies, si quiere permanecer allí en su silla, si de pronto quiere ponerse de rodillas, decirle al Señor: Señor, yo te pido que me perdones. Yo te pido que tú hoy me ayudes a avanzar, que me ayudes a permanecer en ti. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, hoy en esta mañana queremos permanecer en tu palabra. Queremos permanecer en tu propósito. Y quiero que escuche esta canción allí con sus ojos cerrados. No se distraiga con nada. Y dile: Señor, aumenta la fe en mi vida. Aumenta la fe en mi corazón. Yo quiero tener esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe que nos identifica como cristianos. Aleluya. Sus pensamientos son más altos que yo. Así es, Señor, aumenta nuestra fe. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrá Él nunca ser. falla. Él nunca falla. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para permanecer en tu propósito. Aumenta mi fe para permanecer en ti. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. Guíanos, Señor, guíanos con tu voz. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Gracias porque tú eres fiel, Dios. Ten fe, corazón. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él está en la espera. Confía en Él. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla. Él nunca falla. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él siempre está. Él está en la espera. Él nunca te abandona. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla. Él nunca falla. Padre, en esta mañana lloro para que tú fortalezcas nuestra fe. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Aumenta mi fe, Señor amado. Y si de pronto vienes por primera vez, por segunda vez, o no has tomado la decisión de seguir al Señor, dile: Señor, yo en esta mañana quiero todo de ti. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero alcanzar esa fe. Yo quiero ser tu hijo. Espíritu Santo, ministra en esta mañana con tu amor, con tu perdón, con tu sanidad, con tu poder. Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu en nuestras vidas, derrama de tu Espíritu en nuestro corazón. No queremos vivir más, Señor amado, un evangelio ahí flaqueando. No, fortalécenos, precioso Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor amado. Vamos, dile: ten fe, corazón. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él siempre está en la espera. Confiamos en ti. El triunfo podrás ver. Él nunca falla. Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está
confiamos en ti. Él nunca falla, Él nunca falla.